No hace mucho tiempo, una pequeña localidad burgalesa se convirtió en el epicentro de una de las industrias más históricas de todo nuestro país. Desde aquí, se ejercía un verdadero monopolio sobre el que fuera oro blanco durante varios milenios, la sal. Pero ¿cómo se explica la presencia de este mineral a cientos de kilómetros del mar? ¿Cómo es posible su fabricación? ¿Realmente Poza de la Sal fue tan importante como las crónicas cuentan? ¿Dónde acaba la leyenda y comienza la realidad sobre las salinas pozanas? Ahonda sus raíces en época de los autrigones, pasando por los romanos, que fueron los primeros explotadores de la sal, Edad Media, Edad Contemporánea, hasta hoy mismo una localidad muy viva. Esto determinó el deseo por su posesión, por su control, siempre de personas o instituciones de mucho poder. La sal hay que regarla, solo se riega aquí y en otras salinas que tenemos cerca de aquí, en Añana, con regadera. Hay en muchos lugares. El salero de Poza es muy especial. Este interior fue enorme. El salero de Poza tuvo miles de salinas. Y esta forma de sacar y de extraer la salmuera y de fabricarla en el interior, a buen seguro, y alguien que quiera que nos lo discuta, es única en el mundo. Que la intervención humana que fue necesaria para mantenerlo constantemente supone un trabajo tremendo. Y el último que se hizo fue el de la Magdalena, que ese ya tenía una capacidad de 125.000 fanegas, 3 millones de kilos. Con la manta. Vamos. Ponte ahí. Hace mucho calor, ya lo sé. Tú ponte ahí, a las salinas. Ahí quieto. ¿Y ahora qué? ¡Anda la leche! ¿Y estos? ¡Ahí va, qué majos! ¿Qué tal? ¡Ahí va, cuánta gente! ¿Te has dado cuenta tú, Rabelín? ¿Cuánta gente hay? ¡Ay, que estos han venido a ver las salinas! ¿A que sí? Me dicen todos que sí. Pues esperen un poco, se me va a contar. ¿Saben lo que es esto? Estos son las pozas de salmuera. ¿Cómo que no saben lo que son las salmueras? ¿Que las salmueras agua con sal de toda la vida? Solo que aquí te bañas y flotas. ¡Y flotas! Te puedes bañar hasta en goritones. ¿Qué son los goritones? Los goritones son en pelotas. ¡Qué majo! Pues aquí aprendemos a nadar todos los pozanos. Sí. Bien de chicos, ¿eh? Y de grandes también. ¿Cómo flotas? Pues claro, espera un poco, voy a hacer una prueba. Tú, niño, al agua. Pero que estará la... Al agua, que esta gente quiere verte cómo flotas, ¿a que sí? Pero que estará... ¡Tírate! Porque va a estar fría, si aquí hay un microclima. ¡Que te tires! Recontra coño, niño, si es que nunca me hace caso. Luego lo lanzo, ¿eh? Luego lo lanzo, ya verán ustedes. ¡Que te tires! Que luego ya sí es. Ya... ¡Mira, catarreo! ¡Que te he dicho que te tires! ¡Que hay mucha gente que nos está viendo! Y me haces en quedar en feo, venga. Pero que es que estará... ¡Que te lances! ¡Venga! ¡Dale el palo! ¡Vamos! ¡Que te tires! ¿Que no te tiras? Pues no me tiro, no. Pues entonces, hijo, por lo menos haz algo y cuéntales a estos señores todas estas cosas y esa labia que tú tienes. A ver, cuenta. Pues vengan, señores, vengan, pero tú te quedas aquí. ¡Oh! Vengan, señores, síganme. Al igual que Afrodita naciera entre las similares aguas de dioses ancestrales, blanca y salada lo hizo nuestra dama entre oscuros mares de algas seculares. Aquí, en segura cama, que los sabios doctores día Piro llaman, y por todas las bestias custodiada, dulcemente dormía nuestra blanca y salada dama. Vean, hay osos y garzas, hay corzos y lobos, y también águilas perdiceras.
Mas como en los astros escrito está, que en este mundo todas las cosas han de sufrir mudanza, un día, por el tragadero del páramo, una desconocida bestia asomó. No era un centauro, tampoco un dragón, ni el basilisco vengador. Aquella bestia, sin nombre y sin destino, era un hombre con barba como vos. El barbudo no lo sabe aún, pero aquel hombre sin nombre y sin destino pronto en salinero y pozano se convertirá, y ella en la más salada y caprichosa de los amantes. Vean, vean al ardoroso amante con los ojos de placer enrojecidos. Miren cómo ella, recogida y saciada, le entrega lo más salado y profundo de su alma. Pero, ¿qué tendrá tan blanca señora que a todos trastorna, seduce y enamora? Unos lo llaman amor, otros pasión, pero yo, a quien su salero y belleza han cegado, lo llamo perdición. Hubo un tiempo en el que el planeta Tierra no era como lo conocemos. Hace cientos de millones de años, los actuales continentes no existían. Los mares llegaban a lugares que hoy son desiertos y allí dejaron su huella. Encontrarla o rastrearla no es fácil. Valles, montes y caminos podrían esconder bajo su superficie un secreto. Quizá aquel océano de Tetis aún hoy siga vivo. Aquel inmenso océano dejó su huella sobre la tierra en forma de sal. Varias localidades de Castilla y León hacen referencia expresa a este mineral en su nombre. Salinas de Medinaceli, Arauzo de Salce o Sal Moral. Pero el más claro de todos ellos está en Burgos, Poza de la Sal. ¿Qué relación tiene esta pequeña localidad burgalesa con el condimento? José Tomás, ¿dónde se encuentra Poza de la Sal? Poza de la Sal estamos al norte de la provincia de Burgos, en la comarca de La Bureba, próximos a Briviesca, a 20 kilómetros de Briviesca y 45 de Burgos, en las estribaciones del páramo de Masa. Y desde aquí pues, tenéis posibilidad de ver desde las estribaciones del sistema ibérico en la Sierra de Manda hasta los Montes Obarenes, considerados cordillera cantábrica. Es una localidad con historia. No cabe duda, nuestra historia ahonda sus raíces en época de los autrigones, pasando por los romanos, que fueron los primeros explotadores de la sal, Edad Media, Edad Contemporánea, hasta hoy mismo una localidad muy viva. Tiene 4 valores fundamentales: sus salinas, el diapiro, un fenómeno geológico muy pintoresco, el entramado medieval, muy peculiar para un pueblo castellano. Poza de la Sal está considerado el pueblo más pequeño de Europa con banda municipal. Tenemos una banda municipal con 52 miembros, de la cual estamos muy orgullosos. Poza ha sido la cuna del insigne naturalista que en todos despertó nuestra conciencia medioambiental, del Félix Rodríguez de la Fuente. ¿En el siglo XXI aún las salinas tienen vida? Sí, no cabe duda. En ello hacen una labor muy importante la Asociación de Amigos de las Salinas. Ahonda en su trabajo esta asociación que trata de recuperar esos valores etnográficos que prácticamente a finales del siglo XX se habían perdido a partir de la década de los 70 y a día de hoy han recuperado ciertas granjas salineras para un poco cómo se desarrollaba la extracción de sal en Poza. ¿Se podría entender Poza de la Sal llamándose solo Poza, quitándole la sal? No, no cabe duda que no. Poza es Poza de la Sal. Y además el diapiro contamos con una ruta de senderismo marcada. Se puede recorrer en todo su conjunto, en toda su dimensión, el diapiro de una forma muy tranquila, muy pausada y disfrutar del entorno. Está dentro de los senderos que tenemos marcados para rutas dentro del consorcio que tenemos de la Mancomunidad Turística de Raíces de Castilla. Estamos mancomunados turísticamente con localidades tan insignes y tan pintorescas como Frías y Oña. Junto con Poza formamos una mancomunidad turística que realmente está dando frutos exitosos estos últimos años.
Todo el patrimonio inmobiliario que tiene Poza, su iglesia, su muralla, sus castillos, su alcázar, viene dado por la riqueza que entrañaba la sal en época medieval, en la época de los romanos. La sal, desde luego, marcó la historia de Poza, no cabe duda. Los lugareños hablan sobre la existencia de pozas con agua salada en los alrededores del pueblo. ¿Cómo es posible si Poza de la Sal se encuentra a más de 100 kilómetros del mar? ¿Podría ser un recuerdo de aquel mítico océano? En un lugar recóndito, casi secreto, aparece una balsa de agua. ¿Será cierto lo que hablan los vecinos? ¿Hay aquí agua salada? La salinidad del agua del mar proviene de los diferentes minerales disueltos en ella. Pero ¿de dónde sale la sal en este lugar? En Poza existe una formación geológica singular. Un cráter de más de 2 kilómetros de diámetro similar al de un volcán, que podría explicar la existencia de la poza salífera. Iciar, ¿qué se esconde tras la palabra diapiro? Diapiro viene de un verbo griego, diapirein, que quiere decir atravesar, perforar. Es un fenómeno geológico. Son fenómenos complejísimos que provoca la menor densidad de la sal respecto a centenares de metros de materiales con mayor densidad. Lo que sucede cuando mezclamos aceite con agua. Imaginad que un mar cubrió parte de la actual península ibérica y ese mar depositó un estrato considerable de sal. Sobre esa sal, a lo largo de distintos periodos geológicos, se fueron depositando otros materiales más pesados. Así que durante millones de años, esa sal, yesos, arcillas, toda esa masa, estuvo permanentemente subiendo. Son siempre movimientos ascendentes. Cuando la sal con esos materiales llega a tocar ese techo, a alcanzar la superficie del territorio, siguió presionando y finalmente toda esa masa consiguió colapsar esa cubierta. Abrió el territorio y la parte más alta de todo ese domo salino, de esa masa de sal y otros materiales, afloró en superficie. Los diapiros no suelen generar paisajes. En todo caso, modifican los que había. Ha habido 3 lugares en el mundo donde el diapirismo sí generó paisajes, tan concretos como que son cráteres perfectos. Uno de ellos es Poza. En ese fondo de cráter se ubicó el salero, las instalaciones para hacer sal. El de Poza es excepcional en estos 3 por su tamaño. Tiene un tamaño humano, se ve a golpe de ojo. Es un cráter perfecto en cuyo fondo se asentó el territorio salinero. En 1841, un ingeniero de minas, Felipe Naranjo, ya incluye en la carta geológica el diapiro de Poza. Y a partir de ahí, sobre todo en el último tercio del XIX hasta ahora, a Poza recibe visitas de geólogos de todo el mundo, asociados a universidades o de forma individual, para ver esta estructura increíble. Y un último elemento que es singularísimo, y es ese macizo central de una roca también poco conocida que se llama ofita. Es curiosa su situación. Quedó justamente en el centro de esa cubeta que generó el fenómeno. Es un capricho de la naturaleza impresionante. Y en un lugar donde ha ocurrido un diapiro, la ofita aflora en superficie porque la sal es uno de los materiales que arrastra con ella hasta ese punto, ¿no? Debajo de estos suelos tenemos toda esa sal que no afloró. En el caso de Poza, a 4 o 6 metros de profundidad, en algunos puntos ya comienza toda esa masa de sal. Sal compactada, en concreto halita, que es cloruro sódico, unos 2,5 kilómetros por 2, un espesor, una profundidad de unos 500 metros, que permiten que la sal pueda ser explotada a través de instalaciones mineras. No siempre se considera rentable,
En Poza nunca hubo minas de sal. Puede haber otra forma de explotación, que es la fábrica de sal. La sal la fabricas, basta con coger aguas saladas y basta con exponerla a una fuente de calor, lo que se llama sal ígnea. Lo menos costoso es colocar esa salmuera en bandejas, eso son salinas, a la intemperie. El agua se evapore y la sal cristalice. Salinas, como diapiros, hay en muchos lugares. El salero de Poza es muy especial. Es de interior, fue enorme. El salero de Poza tuvo miles de salinas y todas ellas asentadas sobre esos fondos de esas arcillas. Yesos de una calidad extraordinaria, de la ofita y de la sal. Es decir, que la intervención humana que fue necesaria para mantenerlo constantemente supone un trabajo tremendo. Por eso son paisajes humanizados muy especiales, tan especiales que por esa razón también son poco conocidos, porque es que es difícil encontrarlo. Tú puedes tener un castillo en la ruina más absoluta y la gente ve las ruinas de un castillo. En los territorios salineros llega un momento que no se ve nada. El salero no solo desapareció, sino que la actividad salinera desapareció hasta en la memoria de las gentes. Históricamente, el valor de la sal ha sido comparable al del oro. Ha sido moneda de cambio en negocios, garantía de conservación de los alimentos. Emperadores, reyes y hasta los poderes eclesiásticos han invertido una gran cantidad de esfuerzo en poder controlar la producción, distribución y comercio de la sal. Estamos en la Casa de la Administración. ¿Qué era este edificio? La Casa de Administración de las Reales Salinas fue una delegación de la Hacienda Real, el Ministerio de Hacienda que hoy conocemos. La sal fue, desde hace mucho tiempo, un bien tremendamente concreto y definido. Esto determinó el deseo por su posesión, por su control, siempre de personas o instituciones de mucho poder. Si esta casa existe, es por Carlos III, finales del siglo XVIII. De hecho, se termina cuando prácticamente ya acaba el reinado de Carlos III por su muerte, ¿no? Y comienza el de Carlos IV. Decidió en Poza ubicar el centro de control de toda la sal que se producía en los actuales territorios de las provincias de Burgos y Álava y también de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Todo esto forma parte de una forma de reinar de los Borbones que consistió en centralizar la administración del Estado. Toda la sal de esos saleros se gestionó desde aquí, que era una delegación de Hacienda en el sentido más puro, en la que funcionarios de la Hacienda Real, administrativos, pero también y sobre todo técnicos, llevaban a cabo toda esa gestión en función de esas reformas del aparato administrativo y en concreto del gobierno de Carlos III. Hasta el siglo IX, la sal la trabajaban hombres libres y seguramente eran ellos también propietarios que seguramente se habían hecho sin más con la propiedad. La sal que fabricaban ellos mismos la comercializaban. Con el siglo X comienza la historia de los grandes monasterios. Comenzarán a tener lo que se podrían llamar los primeros monopolios sobre la propiedad de la sal. En el caso de Poza, San Pedro de Cardeña. Ellos trabajan contratando a personas para ese trabajo. Pero llega el siglo XI, este control de los monasterios pasó a los reyes. En el siglo XII hay un cambio mayor. Hay especialistas que hablan de la primera actividad capitalista, cuando los reyes, con Alfonso VII, no solo son propietarios de salinas, sino que comienzan a hacer un arrendamiento de las salinas para obtener ganancias, digamos, en dinero. Las gentes compraban la sal del rey y había impuestos. Pues hubo distintos intentos de personas o instituciones de poder por controlar toda la actividad salinera.
Distintos reyes intentan, cada vez con más ahínco, controlar esa sal hasta el punto de intentar un monopolio sobre la propiedad. Alfonso X el Sabio, a mediados del siglo XIV, que lo intentaron, casi lo consiguieron, pero no del todo. Aun con esa especie de monopolio sobre la propiedad de los lugares productores de sal, la fiscalidad que había, las gentes se quejaban mucho por lo que suponía por parte de la corona. Con el ordenamiento de Alcalá en 1338, bueno, la cosa se suavizó, pero siguió generando muchos problemas. Tiene que llegar Felipe II y ahí sí, la corona, por fin, estableció un monopolio sobre la sal, pero no sobre la propiedad, que ya continuará ininterrumpidamente hasta que cae la monarquía con Isabel II. Se llamó estanco de la sal, tenía que ver con el control de la producción, de la distribución de esa sal por todo el reino. Eso era lo que gestionaba el rey, la corona. Propietarios siguieron siendo las personas e instituciones que lo habían sido hasta ese momento. La corona es la que controla todo esto. Los propietarios de Salinas, que siguieron siéndolo, deciden constituir lo que se llamó la Comunidad de Herederos de Salinas, porque el control de la sal por parte de la corona implicaba cuestiones positivas, como que la corona iba a ayudar en el mantenimiento de las instalaciones. Pero claro, también podían verse sujetos a abusos. En Poza tenemos en el ayuntamiento un fondo documental de Salinas desde el siglo XV, principios del XVI. Tendríais que ver la documentación de toda la comunidad de herederos de Salinas, cómo se organizan, todo el reglamento para hacer frente a esos posibles abusos de la corona. En esta mesa, por ejemplo, el reglamento de la comunidad de herederos de Poza, el último que hubo en 1880, y también un libro de acuerdos de la comunidad de herederos de las Salinas de los años 1845 al 46. Las Reales Salinas de Poza de la Sal cerraron y pronto aquel paisaje plagado de terrazas, piscinas y pozos fue reclamado por la naturaleza. En apenas unas décadas, un pasado milenario fue devorado por la montaña. A punto estuvo de desaparecer para siempre un legado único. Pero hace algunos años, la sal volvió a una superficie que hace millones de años reclamó. En el corazón de la provincia de Burgos, una pequeña localidad nació y se desarrolló gracias al negocio de la sal. Un fenómeno geológico hizo que el cloruro sódico se almacenara muy cerca de la superficie, y desde hace cientos de años el ser humano lo ha buscado. Poza se convirtió en el centro de la industria salinera de todo el país, hasta que la extracción se paró. Pero ¿cómo era el método de obtención? ¿Hasta qué punto llegó el ingenio del ser humano para conseguir el oro blanco? ¿Es cierto que bajo el suelo de Poza aún se puede fabricar sal? Narciso, ¿cómo son estas salinas de Poza de la Sal? Bueno, para mí te diría que son únicas porque y además es cierto, por el sistema sobre todo de extracción de la salmuera. La salmuera es la madre de la sal, se extrae a través de un domo salino que está al interior. Es muy peculiar, muy original. La salmuera se fabrica entre 25 y 50 metros de profundidad. Aquí hay sal. Y los romanos, que eran unas personas muy inteligentes, que tenían buenas técnicas para esto, vinieron aquí y vieron que la sal de Poza tenía mucha calidad. Dijeron, si lo hacemos a cielo abierto vamos a extraer muy buena sal, pero cargada de impurezas. Idearon que había que disolver el cloruro sódico con agua dulce y extraer solamente el cloruro sódico, con todo aquello que disuelve el agua, el calcio, el magnesio, el yodo, etc.
Entonces los salineros, los romanos, insisto, lo que he dicho antes, hacen ese sistema de cañas y galerías para fabricar la salmuera en el interior y extraerla por vasos comunicantes, aprovechando la inclinación, la orografía del terreno, y ya el agua va corriendo por las galerías, se va saturando, y cuando llega a una concentración entre 22 y 25 grados, que ya es el máximo de saturación, se sacan por otras cañas y se depositan en estos pozos grandes que hay aquí. Durante todo el invierno los salineros estaban llenando estos pozos, para luego en el verano sacarlo a las eras de evaporación y que cristalizara, y es lo que estamos viendo ahí, la sal cristalizada ahí. El salero de Poza, en su época de esplendor, tenía 700.000 metros cuadrados, 600 y pico pozos, 2.500 eras, kilómetros de canalones. ...70.000 metros eran nada más de eras de evaporación. Bueno, pues ahora el ayuntamiento ha adquirido una parcela como de unos 20.000 metros cuadrados aproximadamente. En esos 20.000 metros cuadrados, recrear y reactivar todo lo que había en 700.000. Vamos a tener 5 pozos, una docena de eras, 2 o 3 chozas, un chozón. Es decir, que es posible sacar sal todavía en Poza de la Sal. No solo es posible, sino que es una realidad, lo estamos sacando. Nosotros lo que hemos hecho ha sido, después de 60 años que no se hacía en Poza 1 kilo de sal, volver a hacer sal. Y ahora lo que hacemos es, preparamos las eras, limpiamos los pozos, sacamos la salmuera de la caña para que la gente del pueblo haga sal y se lleven sal a su casa. ¿Podríamos ver ese proceso? Por supuesto, lo vamos a ver desde el principio, desde la caña. Había unas 48 cañas, ahora solo tenemos una, pero la hemos recuperado y vamos a tratar de mantenerla porque eso es una joya y además es un caso único en el mundo de extracción de la salmuera. ¿Es cierto que para Poza de la Sal supone su oro blanco? La sal es la que le da vida y riqueza al pueblo. La sal en aquella época era el oro blanco, donde no había sal no había vida, no había dinero. La sal era el primer elemento del trueque para cambiar por otros productos. La sal era imprescindible, por eso se llegó a llamar el oro blanco. Y Poza ha tenido mucha riqueza debido a la sal. Lo que pasa es que llega un momento en el siglo XIX-XX que se inventan los frigoríficos, ya no hace falta la sal como conservante. En la zona costera se empieza a fabricar sal a mansalva, ya eso abarata mucho los costes, y aquí, que era un trabajo arduo de extracción de sal y todo eso, ya económicamente no compensa y se abandonan las salinas. El gran reto de aquellos primeros salineros era doble. Por un lado, acceder a la sal que permanecía oculta a cientos de metros de la superficie, sin tener que ejecutar una mina que pusiera en riesgo la calidad del mineral. Y por otro, conseguir extraer la sal para poder tratarla. El reto era extremadamente complejo y obligó a desarrollar en los alrededores de Poza de la Sal una de las obras de ingeniería más complejas y sofisticadas de nuestra comunidad. Narci, este es el origen de todo el proceso, ¿no? Este es el primer eslabón. Ya hemos hablado de cómo se genera la sal en Poza, y estas eran las cañas que idearon los romanos para sacar la sal con mucha pureza, con la mayor pureza posible. Ellos hacían un agujero, como ves aquí, vertical. Los operarios iban excavando, sacando arcilla, piedra, y a medida que iban entrando iban entibando con trozos de madera que aquí se llaman ripias, que van engarzadas unas con otras de tal forma que la tierra que empuja hacia adentro, ellas mismas se aprisionan y quedan más fijas todavía. Una vez que estaban ya sobre la roca, hacían una galería horizontal siempre sobre la roca, hasta contactar con otra caña 50 o 60 metros más adelante estaban haciendo.
Lo que hacían por la parte alta, unas cañas similares a estas, le llamaban acebaderos, donde metían agua dulce, que iba lamiendo todas estas galerías y se iba saturando. Cuando llegaba al punto de saturación, por las cañas más bajas se extraía la salmuera. La salmuera ya se había fabricado en el fondo. Entonces, para distribuirlo, se distribuía por alberques y entonces el contador o el guardacañas esa sal la destinaba a un granjero, a un productor de sal. Para que los pozos conservaran la graduación, estaban tapados y así los pozos no recibían agua de lluvia y no se diluía la salmuera. Y esta forma de sacar y de extraer la salmuera y de fabricarla en el interior, a buen seguro, y alguien que quiera que me lo discuta, es única en el mundo. Si Felipe II decidió monopolizar, dirigir y controlar el comercio de la sal desde este lugar, era porque Poza de la Sal fue uno de los grandes centros productores del Reino de España. Pero ¿cuánta sal se conseguía en Poza? En la localidad aún sobreviven los vestigios de lo que fueron 3 depósitos para almacenar la sal. Aquí, toneladas de sal como esta esperaban a ser distribuidas por todo el reino, desde el balcón de la Bureba. Era una caja fuerte con oro blanco. Narci, este es el punto de inicio de todo el proceso. ¿Cuál era el punto final? Bueno, el punto final era ya la fabricación de sal, ya está fabricada la sal, la distribución, el almacenamiento y la venta. Cada salinero en su granja tenía un gran chozón, todo de madera, claro, la sal corroe todo lo que coge. Y ahí se iba almacenando la sal que se producía cada día. Y cuando había una cantidad ya determinada, había que llevarlo a unos grandes almacenes. Los almacenes eran propiedad del Estado. Hubo un almacén que mandó construir Felipe II en 1564, hay 2 almacenes de la época de Carlos IV. El primero era de 26.000 fanegas, 1,5 millones de kilos. El siguiente que se hizo fue Trascastro, y era de 65.000 fanegas, 3 millones y medio de kilos. Y el último que se hizo fue el de la Magdalena, que ese ya tenía una capacidad de 125.000 fanegas, 3 millones de kilos. Ahí se llevaba con burros y sacos, lo llevaban los salineros, pero ya luego el Estado lo distribuía al resto de todos los alfolíes que había por Castilla y León. Alfolíes eran almacenes de sal, distribuidora, dependientes también del Estado, distribuidos más o menos en las cabezas de partido y en las grandes ciudades, en Ciudad Rodrigo, en León, en Astorga, en Aranda de Duero. No se podía vender de otro sitio más que de ahí. Era el estanco y de ahí iba allá a los clientes. La existencia de estos almacenes evidencia que Poza de la Sal no solo formaba parte del aparato administrativo de la industria salinera. Este es el lugar desde donde se obtenía la sal. El sistema más conocido es el que utiliza las mareas para llenar grandes piscinas y después el sol se encargaba de evaporar el agua. Pero sin mar, ¿cómo conseguía Poza de la Sal el oro blanco? La última era cerró en el año 1974 y con ella el proceso cayó en desuso y prácticamente en el olvido. Pero un grupo de pozanos ha trabajado incansablemente para poder recuperar una de las joyas de la corona española. Gracias a su labor, es posible recrear un trabajo que desapareció hace ya 4 décadas. Narci, ya conocemos de dónde sale esa salmuera y aquí dónde estaríamos. Bueno, aquí estamos prácticamente ya en el último eslabón de la fabricación. Esa salmuera la almacenamos en este pozo. Ahora mismo tenemos 90.000 litros de salmuera aquí, con una concentración del 24%. El 25% es el límite de saturación. Y aquí hay 4 eras, como veis. En la primera tenemos una era con salmuera, nada más. Todavía no ha afectado el sol, el viento, porque está recién echada.
y ahí es donde ya empieza a actuar la naturaleza. El sol y el viento es lo mejor para hacer sal y que no haya agua. Entonces ahí empieza a cristalizar y la cristalización es muy curiosa, forman unas flores que de donde vendrían luego la famosa flor de sal, la salmaldon, escamas de sal. Cuando la escama esta, la flor, va cogiendo consistencia, pum, precipita, cae al fondo y ya se forma, cristaliza en forma de grano de sal. Esta segunda era, como veis, ya lleva más horas, ya empieza a cristalizar la sal, ya está cayendo la sal y lo que tiene que hacer, todavía tiene mucha salmuera por encima, e ir cogiendo consistencia y volumen. Bueno, este ya sería un tercer eslabón, un tercer paso, como veis, ya aquí ya se ve la sal sólida, cristalizada, pero que todavía le falta coger más volumen y que se evapore toda la salmuera que hay, y ya el tercer paso sería ese. Esta tarde, concretamente dentro de 4 o 5 horas, ya ha evaporado toda la salmuera, se ha convertido en sal y ya recogemos, amontonamos y sacamos al departamento este que aquí en Poza llamamos desbarciadero, por donde esbarcia el agua sobrante, la humedad. Y en 2 o 3 horas el agua va escurriendo al arquetón aquel y esta sal queda todavía con mucha humedad, pero prácticamente seca. ¿Él por qué riega la sal? Bueno, la sal hay que regarla, solo se riega aquí y en otras salinas que tenemos cerca de aquí, en Añana, con regadera. El buen salinero tiene una habilidad. Félix, tira una pala de sal. Esto se llama una regadera. Cuando el salinero lo tira para arriba, fijaros, el agua se rompe y prácticamente se micronizan. Parece mentira, pero en esos 2 segundos que tarda, esas gotas de sal han adquirido temperatura y es mucho más fácil la evaporación, mucho más rápida la evaporación. Eso por una parte. Y por otra, en el suelo hay sal que está muy caliente, necesita agua para que no se quede seca, y además al estar tan caliente la sal y el agua que se está echando se calienta más, en 1 hora evapora y se hace más sal. Coge más volumen, más cantidad, pero en muy poco tiempo. Así como esto tarda 2 horas, aquí en 1/4 de hora ya este agua prácticamente va a cristalizar ya. ¿Y estos surcos que se forman? Bueno, estos surcos precisamente es para eso, para que haya más superficie de contacto con el aire y con el sol. Si estuviera extendido, pues tendríamos la capa de arriba en contacto. Pues al hacer surcos, hacemos una especie de montículos y tiene mucha más superficie de contacto con el ambiente, con el sol y con el aire, que es lo que necesitamos para que cristalice la sal. Ahora mismo tenemos 4 eras. ¿Podemos hacernos una idea de cuánta sal se fabricaría aquí? Bueno, nosotros el año pasado rondamos los 20-25.000 kilos de sal en estas 4 eras. La máxima producción que ha habido en Poza de la Sal, contrastada, documentada, 150.000 fanegas. Multiplica por 52 kilos, la fanega de sal pesa un poco más que la fanega de trigo. 52 kilos por 150.000 fanegas, pues estamos hablando de en torno de 7,5 millones de kilos. Ese fue el tope. La media que se hacía en la época de esplendor, que fue segunda mitad del siglo XVIII, prácticamente todo el siglo XVIII y parte del XIX, la media eran 95.000 fanegas, 4,5 millones largos. Hay una memoria de Pablo de la Roda, que era un administrador de las salinas estas estaban estancadas, pertenecían al reino, a la corona, y él manejaba la sal. El reino era el propietario de las salinas de Poza en un 18% propietario. Fueron unas salinas que él se apropió de los condes, de los monasterios y todo eso, porque hubo un litigio que se quería haber apropiado de todas, pero aquí había una heredad, una comunidad de herederos de las salinas de Poza que litigaron contra el Consejo del Reino y ganaron el pleito. El Consejo del Reino admitió esa demanda,
se quedó con su 18%, pero obligó a los salineros que toda la sal que produjeran se la tenían que entregar al Estado. Él la vendía y a ellos les pagaban un justiprecio. Bueno, pues este Pablo de la Roda, que hizo un inventario de todo lo que eran las salinas en su momento, 1848-1853, ese quinquenio, dice todo lo que había, las eras, arquetones, pozos, cañas, chozas, etcétera, hace un inventario y la producción. Y en uno de esos 5 años se dieron 125.000 fanegas. Sin embargo, al año siguiente, justo un año después, no salieron más de 55.000 fanegas, la mitad, menos de la mitad. Y él justifica que ese verano en Poza, más que un verano, fue un mal otoño. Y da incluso las temperaturas que había en junio, julio, agosto y septiembre. No pasaron de los 20 grados ningún día. Para lo bueno y para lo malo, la sal ha formado parte de la vida del hombre. Los ejércitos la usaban para inutilizar los campos de cultivo de sus enemigos, pero también les permitía la conservación de los víveres. Ahora está presente en la cotidianidad, pero esa misma sal, que hoy da sabor, hace no mucho tiempo, fue el motor de toda una vida.